Ser podcast. Aquí comienza Sucedió una noche colección, una antología del programa de la SER dedicado al cine clásico. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Saludos a todos y bienvenidos a este especial de Sucedió una noche colección que hemos titulado Lugares de cine. Espero que estéis pasando unas felices fiestas y os voy a contar brevemente de qué va este especial de colección en el que, como ya sabéis, reunimos algunos reportajes ya emitidos en Sucedió una noche. En estos días de vacaciones navideñas son muchos los que aprovechan para viajar y nosotros también queremos irnos de viaje, pero con el cine. Vamos a visitar distintos lugares emblemáticos que han sido retratados en las películas. Por ejemplo, visitaremos París y en concreto el que sin duda es su monumento más famoso. ¿Sabes cuántas veces he estado en París? 53. ¿Y sabes cuántas veces he subido a la Torre Eiffel? Ninguna. Pues no hay problema, os lo contaremos todo sobre ella gracias al cine. También viajaremos a San Francisco para conocer una famosa prisión. Damas y caballeros, yo, el guardia Bob, les invito cordialmente a convertirse en presidiarios del Alcatraz. Temporalmente, claro está. Nuestro recorrido nos llevará también a una vieja misión en Texas, donde en 1836 se libró una famosa batalla entre mexicanos y secesionistas tejanos. ¿Qué pasó? ¿Dónde? En el Álamo. Murieron todos. Y para empezar vamos a visitar un famoso edificio de la ciudad de Nueva York. Edificio que tiene mucho que ver con los Beatles. Yo sé todo lo que hay que saber sobre los Beatles. No hay nada que no sepa de los Beatles. Soy el mayor hincha de los Beatles en todo el universo. Anda, pregúntame lo que quieras. Bueno, pues este señor sabrá seguramente que a las puertas de este lugar fue asesinado John Lennon, el edificio Dakota. En fin, no perdemos más tiempo y empezamos ya mismo. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar. Pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Y reportaje iremos también escuchando algunos temas de películas que remiten a ciertos lugares emblemáticos. Por ejemplo, este tema de Anton Karas de la película El tercer hombre nos lleva inmediatamente a Viena y a un lugar concreto, la Noria del Prater. Antes los niños solían subir a esto. Ahora no tienen dinero, pobrecitos. En esa noria tenía lugar el encuentro entre Harry Lime, el personaje de Orson Welles, y Joseph Cotten, y se decía uno de los diálogos más famosos de la película. En Italia, en 30 años de dominación de los Borgia, no hubo más que terror, guerras, matanzas, pero surgieron Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y el Renacimiento. En Suiza, por el contrario, tuvieron 500 años de amor, democracia y paz. ¿Y cuál fue el resultado? El reloj de cuco. Pero nuestro primer viaje de este especial no nos lleva a Viena, sino a Nueva York, al edificio Dakota, un lugar tan fascinante como misterioso. En la confluencia de las calles 72 y Central Park West de Manhattan se halla uno de los edificios más emblemáticos de Nueva York, los apartamentos Dakota. Con su tejado lleno de buhardillas, torres y chimeneas, el Dakota tiene un aire misterioso, mezcla de castillo alemán y mansión victoriana. Antes los apartamentos eran de 9 habitaciones, pero han sido reducidos a 4, 5 y 6. Está construido alrededor de un patio central y se eleva justo sobre Central Park, con lo que los residentes gozan de una situación privilegiada. Preciosa vista del parque, realmente preciosa.
edificio fue construido en 1884 por Edward S. Clark, industrial de las máquinas de coser Singer, que quería revalorizar unos terrenos que poseía en la zona norte de Manhattan. Fue la gente la que empezó a llamarle Edificio Dakota, porque en aquella época decían que estaba tan lejos del centro de la ciudad como las praderas de Dakota, estado que para los neoyorquinos era el no va más de lo lejano. Por eso, para atraer a los inquilinos, Clark no reparó en gastos. El interior fue revestido de mármol, caoba y roble, con grandes apartamentos construidos a todo lujo. Bien, y ya hemos llegado a la sala de estar. Oh, sí. Vean. ¡Oh, qué grande! ¡Ah! Y la chimenea funciona, ¿eh? Aunque al principio la aristocracia neoyorquina desdeñó el edificio, poco a poco se fueron instalando en él miembros de la alta burguesía y una serie de intelectuales y artistas que dieron al Dakota cierta fama de lugar bohemio y excéntrico. ¿Sabes qué tienen en el cuarto de baño? Un bidet. Chistes para el váter. No. Sí, es un librito que está colgado de un gancho. Allí vivía, por ejemplo, el famoso mecenas musical Gustav Schirmer. Durante la visita de Tchaikovsky a Nueva York, Schirmer le invitó a cenar y luego le enseñó las vistas desde la terraza superior. El compositor regresó a Rusia contando maravillas del edificio. No os puedo creer, querido Piotr. Os aseguro, señora, que es verdad. Schirmer posee un palacio mucho mayor que el del mismísimo zar. Desde luego, estos americanos son increíbles. Tchaikovsky pensaba que todo el edificio le pertenecía, aunque el mecenas era solo un inquilino más. Pero a lo largo de su historia muchos otros personajes célebres han vivido allí. ¿Es usted médico? Es actor. Oh, un actor. Un actor entre nuestros inquilinos. Pues sí, ha habido algunos. En el Dakota han residido, por ejemplo, Boris Karloff, Judy Garland o Lauren Bacall. Y músicos también relacionados con el cine como Leonard Bernstein, Roberta Flack o John Lennon. Conseguir un apartamento allí no es fácil. Una comisión de inquilinos examina con lupa a los aspirantes, aunque tradicionalmente los artistas siempre han sido bien recibidos. Pero no todo es glamour en el edificio. El Dakota tiene también fama de lugar maldito. Se dice que fue vivienda y punto de encuentro para grupos satanistas de principios de siglo, ya que el lugar donde se erige era una especie de núcleo donde se concentraban fuerzas maléficas. Es donde las hermanas Strange llevaron a cabo sus experimentos dietéticos y donde Kit Kennedy celebraba sus reuniones. Y Adrián Marcato practicaba la brujería. Causó un gran revuelo en los años 90 al anunciar que conjuraría al mismísimo diablo. Hubo una época también en la que extraños olores y ruidos inexplicables hicieron que muchos inquilinos se marcharan del edificio. Pero, Hatch, en todos los edificios de apartamentos ocurren cosas. Ese tiene el récord de acontecimientos desagradables. En el 59, encontraron en el sótano el cadáver de un niño envuelto en papel de periódico. ¿Le abres a uno el apetito, Hatch? Y hay otros datos que avalan el carácter maldito del Dakota. Me he enterado de que habéis tenido un suicidio en vuestra feliz mansión. El índice de suicidios en el edificio es sorprendentemente alto. ¿Vive con ustedes una joven llamada Teresa Genofrio? ¿Cierto? ¿Qué ocurre? ¿Ha sufrido algún accidente? Tengo que darles una mala noticia. Ha muerto. Se ha arrojado por la ventana. Quizá por toda esa leyenda de lugar maldito, el director Roman Polanski lo eligió como escenario de su película La semilla del diablo. La película fue rodada en 1967 y contaba la historia de una secta satánica que utilizaba a la protagonista, Mia Farrow, para que procreara al hijo del diablo con la complicidad de su propio marido, John Cassavetes. Esas reuniones con los cánticos, las flautas, los rezos, son esbats o sabbats o como Cariño, se llamen. no te excites, ¿eh? Lee lo que hacen, Guy. Utilizan sangre para sus ritos y la que tiene más poder es la de un niño recién nacido. Y no solo la sangre, utilizan la carne también. Rosmarie, por el amor de Dios. No volverán a poner nunca los pies en este apartamento. La fuerte presencia del edificio Dakota como un entorno extraño e inquietante es constante a lo largo de la película. Odio este sótano. Yo también. Me crispa los nervios. Cuando un año después del estreno de la película, la esposa de Polanski, la actriz Sharon Tate, fue asesinada por los miembros de la familia Manson, hubo quien volvió a hablar de la maldición del edificio Dakota. Se recordó entonces que Anton LaVey, el llamado Papa Negro y fundador de la Iglesia de Satán en Norteamérica, había hecho labores de asesor durante el rodaje de La semilla del diablo, proponiendo, entre otras cosas, la elección del Dakota como escenario.
¿Se había metido Polanski en terrenos donde no debía y el asesinato de su esposa era una venganza? Sharon fue la última en morir. La inmovilicé con mi cuchillo y ella me miraba suplicándome y llorando. Por favor, no me mates, por favor, no me mates. No quiero morir, quiero tener a mi bebé. Luego empecé a apuñalarla hasta que dejó de respirar. En realidad, Charlie nos había dicho que les mutiláramos, que le arrancara al bebé, pero no tuvimos tiempo. Es una teoría bastante descabellada, pero lo cierto es que nunca se supieron los verdaderos motivos de Manson y sus secuaces. No obstante, el episodio más negro directamente vinculado al edificio Dakota ocurrió en 1980. Ya lo decía Forrest Gump, que le conoció en un estudio de televisión. Forrest Gump, John Lennon. Bienvenido. Unos años después, ese inglés tan simpático iba hacia su casa a ver a su hijo pequeño y estaba firmando unos autógrafos y sin ningún motivo, alguien le mató. Hoy, día 9 de diciembre, será tristemente recordado por ser un día trágico para el mundo de la música. John Lennon ha sido asesinado frente al edificio de apartamentos donde residía en la ciudad de Nueva York. Una bala calibre 38 acabó con la vida del cantante, compositor y exmiembro de los Beatles. El agresor Mark David Chapman, un joven norteamericano de 25 años que sufre alteraciones psíquicas, fue detenido sin resistencia momentos después del asesinato. John Lennon y Yoko Ono se establecieron en el edificio Dakota en 1973. En un principio se instalaron en el apartamento número 72 de la quinta planta, pero en los años siguientes fueron comprando varios pisos más que iban quedando libres y un local comercial en la planta baja donde instalaron la sede de su editora musical. Según contaba Yoko, a menudo algunos fans hacían guardia durante horas a las puertas del edificio, esperando ver a su ídolo. John siempre se sentía responsable por esta gente, porque eran producto de sus canciones, eso pensaba él. Lennon les atendía, hablaba con ellos y les hacía ver que era absurdo idolatrar a una persona de ese modo. Las canciones no son tu vida, pueden ser importantes para ti, como otras cosas, pero nada más. Ya ves, solo soy un tipo que escribe canciones. La noche del 8 de diciembre de 1980, uno de esos fans abordó a John Lennon cuando éste regresaba a su casa. Pero esta vez no era un admirador cualquiera, sino un perturbado que había convertido en odio la pasión obsesiva que sentía por el cantante. ¿La maldición del Dakota que atacaba de nuevo? Quién sabe, lo cierto es que ese día algo raro flotaba en el aire. Yoko Ono lo percibió claramente. Sentí una premonición, me doy cuenta ahora. No sé por qué, pero estaba muy preocupada por él. De hecho, le dije: hemos tenido mucho trabajo y sufrido una gran presión. Necesitas escaparte y descansar. Son y tú deberíais iros unos días a las Bermudas. Esta vez no, me dijo. Quiero estar contigo pase lo que pase. Y se quedó. Desgraciadamente, Yoko Ono no se equivocó en su presentimiento. El asesino vació todo el cargador de su revólver sobre Lennon a las puertas del Dakota. El ex Beatle subió las escaleras tambaleante y se desplomó en el vestíbulo. Hoy en día la entrada principal del edificio Dakota se ha convertido en un lugar de visita obligada para curiosos y admiradores de John Lennon. Oiga, por favor, ¿se puede apartar un poco? Es para... Sí, claro, perdona. Gracias. La foto posando sonriente en la puerta o simulando ser el asesino que empuña el revólver es habitual. De hecho, el portero uniformado que hace guardia allí ni siquiera se inmuta. A pocos metros de distancia, ya entrando en Central Park, está el jardín de Strawberry Fields, donde se halla el monumento en memoria del cantante, siempre lleno de flores, poemas y dibujos depositados allí por los fans. Al otro lado de la calle, la mole extraña y tal vez amenazante del edificio Dakota se levanta majestuosa. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. I remember the days of just keeping time, of hanging around in sleepy towns forever. Back roads empty for miles. Well, you can't have a dream and cut it to fit. But when I saw you, I knew we'd go together
like a wink and a smile. Leave your old jalopy by the railroad track. We'll get a hip double dip, tip-toppy two-seat Pontiac. So you can rev her up, don't go slow. It's only green lights and all rights. Let's go together with a wink and a smile. Este tema de Harry Connick Jr. pertenece a la película Algo para recordar, aquella comedia romántica de Tom Hanks y Meg Ryan de los años 90. En ella tenía bastante importancia otro edificio emblemático de Nueva York, como es el Empire State Building, que era donde finalmente se encontraban los dos protagonistas, siguiendo el ejemplo de otra película, Tú y yo. Hola, ¿puedo echar un vistazo? Tenía que encontrarme con alguien. Seguramente no estará, pero si no echo un vistazo siempre me quedaré con la duda. Cary Grant, ¿no? ¿Conoces esa película? Una de las favoritas de mi mujer. Pero ahora dejamos Nueva York y cambiamos de costa porque nos vamos a San Francisco para conocer la famosa prisión de Alcatraz, que por cierto, no hace mucho el presidente Trump dijo que pensaba reabrir. Veremos si es verdad. Nosotros de momento vamos a ver cómo nos la ha mostrado el cine. La isla de Alcatraz es un pequeño peñón situado en la bahía de San Francisco, a unos 2 kilómetros de la ciudad. Mi mayor ilusión era ver San Francisco, pero no desde este lugar. Fue el español Juan Manuel de Ayala quien la descubrió en 1775 y la bautizó con el nombre de Isla de los Alcatraces por la gran cantidad de estos pájaros que la habitan. En 1846 los Estados Unidos compraron el islote a México y edificaron en él un fuerte militar, y el que sería el primer faro de la costa del Pacífico. Alcatraz ha sufrido muchas remodelaciones durante su historia. Unos años después, ese fuerte se convirtió en prisión militar. Sabrá que han convertido Alcatraz en prisión, ¿no? Soldados que desertaron durante la guerra y algunos indios de Arizona. ¡Indios! ¡Es horrible! Pero en 1934 el Departamento de Defensa abandonó la isla y se la cedió al de Justicia para que construyeran allí una prisión federal, la prisión de máxima seguridad más famosa de Estados Unidos, a la que los reclusos apodaban La Roca. Alcatraz es como una cesta donde se guardan todos los huevos podridos. Ofrece las máximas garantías de seguridad. Es una prisión invulnerable. Las razones de que fuera considerada una cárcel tan segura eran varias. Se trataba de un edificio robusto y con instalaciones reforzadas. Cada barra está reforzada especialmente en su interior por 6 duros cilindros de acero. En teoría no se podían excavar túneles. Toda la isla es roca viva. Y contaba con una gran vigilancia. ¿Ves esos guardias? La mayoría de las prisiones tienen un guardia por cada 7 presos. Aquí hay uno por cada 3. Si tienes costumbre de cagar por la noche y un día lo haces por la mañana, enseguida van a ver por qué. Los guardianes tenían fama de ser los más duros del sistema penitenciario. Otras instituciones regalan el trabajo. Aquí este privilegio tendrás que ganártelo. Te prometo que desearás conseguirlo. Y por último estaba el mar, el elemento de mayor disuasión ante cualquier intento de fuga. No saldrá bien. Funcionará. Está todo previsto. Sí, seguro que sí. Si pudieses andar por encima del agua. Un mar gélido en el que era fácil morir de hipotermia. Además estaban las corrientes de la bahía muy peligrosas y para colmo, en esas aguas abundaban los tiburones. Hay que nadar más de 1 milla para llegar a la costa, salvando las fuertes corrientes. Y el agua está tan fría que en pocos minutos se te entumecería hasta la lengua. Aunque sepas nadar muy bien, sería un milagro que lo consiguieras, amigo. Alcatraz tenía una capacidad para acoger a 416 presos. Aquí, cada preso está encerrado solo, en una celda individual. Pero nunca estuvo a tope. Como máximo, albergó a 302 reclusos, algunos muy famosos. ¿Y tú cómo te llamas? Al Capone. Creí que habías muerto. ¿Muerto yo? Al Capone estuvo encerrado allí cerca de 4 años. La mayor parte del tiempo lo pasó en una celda aislada de la enfermería. Fue liberado por motivos de salud en 1939. Otros gángsters famosos internados en Alcatraz fueron Mickey Cohen, Joseph Dutch Bowers o el sangriento Machine Gun Kelly, que siguió haciendo de las suyas en la prisión. En esa celda que ven ahí, Machine Gun Kelly tenía lo que en el sistema carcelario se conoce como una perra. Y una noche, en un ataque de celos, Kelly cogió un cuchillo de fabricación casera Ocheira y le rajó los ojos a la perra.
Y por si eso no hubiera sido suficiente para Kelly, al día siguiente él y 4 internos más se turnaron para mearse en las cavidades oculares de la perra. Otro de los prisioneros famosos de Alcatraz fue Robert Stroud, conocido como el hombre de los pájaros. ¿Dónde encontró ese pájaro? En el patio de ejercicio, señor. ¿Qué clase de pájaro es? Un gorrión. Debe necesitarse mucha paciencia para maestrarlo. ¿Me puedo quedar con él? Creo que lo voy a permitir, pero no abuse, Stroud. Ese gorrión fue el comienzo de una afición que le llevaría a convertirse en un experto en ornitología. Enhorabuena por la publicación de su libro sobre enfermedades de los pájaros. Sí, es bueno. Se venderá bien. Burt Lancaster interpretó a Robert Stroud en la película El hombre de Alcatraz, aunque en realidad el título tenía truco. Casi todo lo que cuenta la película sucedió en otra prisión. Cuando Stroud fue trasladado a Alcatraz, fue separado de sus pájaros por las estrictas normas de seguridad de la prisión, pero hubo otros inquilinos de la penitenciaría menos famosos que también han dado juego en el cine. Ese tipo no es precisamente Al Capone. No, no lo es. La película Homicidio en primer grado, protagonizada en 1995 por Kevin Bacon y Christian Slater, contaba la historia real de Henry Young, un joven encarcelado por haber robado $5 que pasó en una celda de aislamiento más de 3 años, sin luz, sin ventilación y recibiendo constantes palizas por parte del alcaide y sus hombres. He pasado 3 puñeteros años en la oscuridad oliendo mi propia mierda y mis meados. No hay otra cosa que pensar. Odio pensar. No. El mismo día que le sacaron del aislamiento, apuñaló con una cuchara a otro preso, y en el juicio subsiguiente por asesinato, su abogado pudo demostrar que había cometido el crimen estando psicológicamente perturbado por el encierro al que había sido sometido. 7 meses después del juicio, el Tribunal Supremo le dio la razón. Se cerraron para siempre las mazmorras de Alcatraz. El alcaide adjunto Glenn sería procesado por malos tratos. Hablemos ahora de fugas. Quiero tranquilizar al pueblo americano asegurándole que Alcatraz es una cárcel de alta seguridad a prueba de fugas, por lo que no hay nada que temer. En realidad, a lo largo de su historia hubo 36 intentos de fuga. La más famosa es la que relata la película Fuga de Alcatraz, dirigida en 1979 por Don Siegel. Clint Eastwood interpreta en ella al cerebro de la fuga, Frank Morris. Creo que sé cómo salir de aquí. Las paredes de la celda son muy viejas y el aire húmedo ha reblandecido el hormigón. El salitre está oxidando el metal. Con un corta uñas he rascado junto al enrejado del aire acondicionado. Creo que en poco tiempo podré sacar la rejilla, ensanchar el agujero y llegar por ese conducto al pasillo de la parte superior. Consigue varios impermeables y algo con que pegarlos. Haremos una pequeña balsa salvavidas y unos flotadores. Leí cómo se hace eso en una revista. Creerán que vamos a San Francisco, pero nos dirigiremos a la isla Ángel. Otro intento de fuga célebre fue el conocido como la Batalla de Alcatraz, ocurrida en 1946 y que se cuenta en películas como Infierno en Alcatraz o Alcatraz, historia de una fuga. 6 reclusos robaron armas y se atrincheraron durante 3 días en una galería. Al no poder reducirlos, el alcaide ordenó a los marines que atacaran con artillería ese bloque de la prisión. El señor Bennett ha llamado desde Washington. Le preocupa su plan de usar fuego de mortero. Tenemos que hacerlo. Las granadas no logran penetrar. Se lo he dicho, señor, pero le preocupa la reacción pública si muere algún recluso inocente. Dígale a Bennett que no hay reclusos inocentes en Alcatraz. Les atacaremos con los morteros en cuanto los hombres del general estén preparados. Las primeras películas ambientadas en Alcatraz se rodaron a finales de los años 30, poco tiempo después de ser inaugurada la prisión. Títulos como El tirano de Alcatraz o El gángster y la bailarina. La mayoría de las películas sobre la prisión tratan de intentos de fuga y de la dureza de la vida carcelaria. Este lugar afecta a los tíos de forma distinta. O te haces más fuerte o te destroza. Pero hay unas cuantas que plantean situaciones más originales. Una celda. La celda de una prisión. ¿Cómo llegué aquí? En A quemarropa, la película de John Boorman, Lee Marvin era traicionado por uno de sus compinches y se despertaba en una celda de la ya cerrada prisión de Alcatraz. En esta película vemos las instalaciones en los años en los que la cárcel estuvo abandonada tras su cierre. Por ahí tiene que estar el cajetín de la luz. Búscalo y actívalo.
En La Roca, película dirigida por Michael Bay en los años 90, Sean Connery y Nicolas Cage intentaban detener al militar Ed Harris, que amenazaba con lanzar desde la prisión 15 cohetes llenos de gas mortal contra San Francisco. Hemos desplegado una batería de cohetes con gas VX para realizar un ataque mortal sobre la población de la bahía de San Francisco. Volveré a llamar a la 100 para exponer mis condiciones. Quiero saber con quién hablo. Soy el general de brigada Francis Hamel del Cuerpo de Marines desde Alcatraz. Corto. Y en Al filo de la muerte, película del año 2002, unos delincuentes tomaban la prisión para obligar a uno de los presos a que les revelara dónde había escondido el botín del asalto a un tren. ¿Hay noticias de Alcatraz? No hay comunicación. Han ocupado uno de los pabellones de reclusos. ¿Cuál? El bloque es un alojamiento provisional mientras reforman el pabellón principal. ¿Está él ahí? Sí, celda número 85. ¿Si está quién? Tengo a un hombre infiltrado ahí dentro. ¿Como recluso? Sí. ¿Qué clase de hombre se presta a eso? Pues el cara de palo Steven Seagal, quien si no, esta película tendría una secuela unos años más tarde. Durante el mandato de Robert Kennedy como fiscal general del Estado, la prisión de Alcatraz cerró definitivamente sus puertas. La institución penal de Alcatraz se cerró para siempre en 1963. En la actualidad, Alcatraz es la principal atracción turística del norte de California y recibe la visita de más de 1 millón de personas al año. Así es, desde entonces se ha convertido en una atracción turística que por el módico precio de $28 permite a los visitantes conocer la historia del lugar y visitar sus instalaciones. Esta es la celda de aislamiento que en el transcurso de los años llegó a ser conocida como Times Square. Procuren que todo el mundo la vea. Por aquí se va a la cafetería. Y si no podéis ir hasta allá, siempre os quedará el cine. No fueron ni 30 años los que Alcatraz funcionó como prisión federal. 29 años que, sin embargo, han dado pie a muchas películas, las que hemos citado en este reportaje y otras muchas que han convertido la cárcel de Alcatraz en un plató cinematográfico con una mística especial. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Suena el tema principal de la Dolce Vita de Fellini, compuesto por Nino Rota, una melodía que inevitablemente nos lleva a recordar aquella famosa escena en la que Anita Ekberg se bañaba en la fontana de Trevi de Roma, ante la mirada de Marcello Mastroianni. Marcello, come here. Hurry up. Sí, Silvia. Ahora voy. Pero dejamos Roma y su famosa fuente porque nuestro viaje continúa por territorio estadounidense. Nos vamos ahora al sur de Texas, a un lugar donde en 1836 sucedió una de las batallas más famosas de la historia de ese país. Batalla que ha sido llevada varias veces al cine. Nos referimos al asedio de El Álamo. Si alguna vez viajáis a Texas, os dirán que su visita es inexcusable. ¿Por dónde se va el Álamo? Por allí. Las ruinas del Álamo se han convertido en una especie de santuario nacional para los norteamericanos. Todos los años reciben más de 2,5 millones de visitantes. Después de 13 días con sus noches de valerosa lucha, este pequeño pero gallardo grupo de luchadores de la libertad sucumbieron ante formidables ataques y fueron aniquilados hasta el último hombre. Vaya forma de morir. Los guías explican que el Álamo se construyó a principios del siglo XVIII junto a la localidad de San Antonio de Béjar. ¿A dónde vamos, Davy? ¿A la ciudad o al fuerte? No es un fuerte, es una misión. En efecto, una misión franciscana que acabaría convirtiéndose en el símbolo de la Revolución Tejana de 1836.
En los años anteriores, los colonos habían sido bien recibidos en esta zona. El gobierno de México dio tierras a los anglosajones que se mudaban al territorio con el fin de promover el crecimiento económico. Pero todo esto cambió cuando llegó al poder el general Santa Anna e impuso su dictadura. No tenemos derecho alguno en los tribunales, ni mercado para nuestros productos. Nos ha prohibido comerciar con el norte. Así las cosas, los tejanos decidieron que había llegado el momento de luchar y reclamar la independencia. Los españoles nos dieron la independencia en el año 1821, pero cuando Santa Anna asumió la presidencia, dejamos de ser un Estado soberano. Ahora podemos luchar o admitir un gobierno sometido a la autoridad militar. El general Houston. El general Sam Houston se puso al mando de los insurgentes, pero necesitaba hombres. Debo proceder al reclutamiento de un ejército para la defensa de Texas como república independiente. Fue entonces cuando el coronel Travis ocupó el Álamo, expulsando a las tropas mexicanas que estaban allí acuarteladas. El propio Santa Anna decidió entonces ponerse al frente de un ejército de 7.000 hombres y reprimir los estallidos independentistas que surgían por todo Texas. Pero antes debía reconquistar el Álamo. Santa Anna no puede avanzar dejando un bastión enemigo a retaguardia. Por eso tiene que tomar el Álamo. Cada minuto de plazo que logremos para Sam Houston es otro precioso minuto para la vida de Texas. Nadie podrá decir nunca que William Barrett Travis no logró todos los minutos posibles. William Travis, un joven coronel de tan solo 26 años, lideró la defensa del fuerte. Pero no estaba solo en esa misión. Dos de los héroes americanos más famosos de la época le acompañaron. David Crockett, el león del oeste. Santa Anna no vendrá si sabe que está usted aquí. David Crockett había ganado su prestigio en las guerras contra los indios. Era también un famoso cazador y trampero. Era un hombre capaz de matar una fiera con sus propias manos. Cuando una fiera veía que David Crockett la miraba, sabía que había llegado su fin. Y en vez de escapar o defenderse, se rendía humildemente a sus pies y esperaba la muerte. ¿Crees que David Crockett era valiente? Era algo más que valiente. Razona usted como un hombre de bastante cultura. Su acentuada tosquedad es fingida. Uno ha de hacer un montón de cosas si quiere que le elijan para el Congreso. Incluso he besado a más de un niño. Representó a Tennessee en el Congreso de los Estados Unidos en 2 ocasiones. Al ser derrotado en su reelección, decidió volver a su vida aventurera y fue entonces cuando, acompañado por varias docenas de sus fieles, se presentó voluntario para la defensa del Álamo. He ganado dinero y algunas medallas, pero nada de eso justificaba los sacrificios de la mujer que me trajo al mundo. Ahora mi vida tiene un objeto, y eso es lo importante, sentirse útil, alzarse en contra de lo malo y luchar en defensa de una causa justa. Pero Crockett no fue el único héroe famoso que luchó en el Álamo. Apostaría que usted es Jim Bowie. La hoja y la forma de este cuchillo son tal y como me lo habían descrito, exactamente igual. Jim Bowie era otro famoso pionero y hombre de la frontera. El cuchillo de cazador, que hoy en día lleva su nombre, era su arma favorita, y de él también tomó su apellido artístico el cantante David Bowie. Si William Travis era el jefe militar por rango, Bowie era el verdadero líder de los hombres. Permita que le recuerde que Jim Bowie manda a 100 soldados voluntarios, mientras que Travis apenas cuenta con 30 regulares. 27. In the southern part of Texas, near the town of San Antonio, stands a fortress all in ruins that the weeds have overgrown. You may look in vain for crosses and you'll never see a one. But sometimes between the setting and the rising of the sun, you can hear a ghostly bugle as the men go marching by. You can hear them as they answer to the roll call in the sky. Colonel Travis, Davy Crockett, and 180 more. Captain Dickinson, Jim Bowie, present and accounted for. En total, 187 hombres defendían el Álamo. El 23 de febrero de 1936, el poderoso ejército de Santa Anna llegó a las puertas del fuerte. Antes de atacarlo, ofreció a sus ocupantes la oportunidad de rendirse, pero Travis no aceptó. He resuelto permanecer en mi puesto hasta más allá de lo humanamente posible y servir como un soldado que nunca olvida cuanto debe a su honor y al de su patria. No me rendiré jamás ni me retiraré. Victoria o muerte. Durante 13 días el Álamo fue atacado sin descanso por tropas y artillería. El general Houston no dispone de hombres. Está reclutando gente a toda prisa. Si podemos tener a raya al general Santa Anna unos días más,
significará nada menos que la vida o la muerte de Texas. Una y otra vez, los defensores rechazaron a los asaltantes. Por hoy hemos tenido suerte. Comprueben los daños. Reunión de oficiales dentro de 10 minutos. Pero poco a poco la guarnición se iba desgastando. 50 bajas, 28 muertos y 22 heridos. Moral alta. Al amanecer del 6 de marzo de 1836, Santa Anna lanzó la carga definitiva atacando desde los 4 costados de forma simultánea. ¡A la carga! ¡Adelante! Uno a uno fueron cayendo todos los defensores. ¿Crees que ha llegado nuestra hora? Creo que sí. Al término de la batalla, que duró 90 minutos, todos habían muerto. Hay teorías que dicen que hubo 6 supervivientes, entre ellos David Crockett, y estos 6 supervivientes fueron ejecutados al día siguiente por Santa Anna, pero lo más probable es que todos murieran durante el asedio. En cuanto a Jim Bowie, el asalto final le pilló en la enfermería. Apostaría que James Bowie liquidó un centenar antes de que le cogieran a él. Oye, por cierto, ¿luchó el viejo Bobby con su cuchillo? No es probable, ya que Bowie estaba muy enfermo de tuberculosis y había sido gravemente herido. ¿Cómo va eso, Jim? Estaría mejor si pudiera asomarme a ese muro. No se puede disparar desde aquí. No esté muy seguro de ello. Su cuerpo, como el del resto de los 187 defensores, fue incinerado. La noticia de la caída del Álamo fue un jarro de agua fría para los rebeldes tejanos. Es un infausto día para Texas. Pero os digo solemnemente una cosa. Nadie borrará de nuestro recuerdo el Álamo. Es cierto, los 13 días que resistió el Álamo habían permitido al general Houston reunir un ejército de voluntarios. Recojan sus equipos, muchachos. Salimos para San Jacinto en el acto. Unas semanas después, las tropas tejanas se enfrentaron a Santa Anna en la batalla de San Jacinto, al grito de «Recordad el Álamo». El general mexicano fue capturado y obligado a conceder a Texas la independencia de México. Houston fue nombrado presidente. 9 años más tarde, en 1845, Texas se convirtió en el estado número 28 de la Unión. El Álamo debe buena parte de su leyenda al cine. Ha habido una docena de películas que contaban la batalla, la más reciente del año 2004 con Billy Bob Thornton haciendo de David Crockett, pero sin duda la más famosa fue la que John Wayne dirigió y protagonizó en 1960. Así la presentaba en su día el propio actor. Los hombres que lucharon aquí, cómo describirlos, cómo poder medir su coraje, su dignidad humana y su deseo de libertad. Estar en el lugar donde murieron aquellos héroes nos hace sentirnos cerca de ellos y recordar su historia. Una historia que ha estado presente en la memoria de 6 generaciones de americanos y que seguiremos contando una y otra vez por siempre. Otro clásico del western, El desertor del Álamo, especulaba con la posibilidad de que hubiera habido un superviviente. Es casi increíble pensar que han muerto todos. No todos. Travis les dio la oportunidad de marcharse. Solo uno aceptó. Un hombre llamado John Stroud. Hay teorías recientes que explican que es muy probable que este hombre existiera en realidad. Otras discuten algunos mitos que hay alrededor de la batalla. Por ejemplo, parece bastante claro que los defensores no creían que estuvieran realizando una misión suicida y hasta el último momento confiaron en que les iban a llegar refuerzos. ¿Qué se sabe de Houston? Nada aún. ¿Habrá podido llegar el emisario? Confío en que sí. Sam es un gran hombre. Enviará refuerzos en nuestra ayuda. Lo cierto es que aquella derrota militar fue transformada por la épica en una victoria. Un canto al valor y al sacrificio que emociona a todos los que hoy en día visitan las ruinas de aquel viejo fuerte, escenario de una de las batallas más famosas de la historia norteamericana, y como no, también del cine. Esto es el Álamo. Estamos en el famosísimo fuerte del Álamo. Mentira. Llevó a Patsy a París para su 25 aniversario. Lo sé, querida, pero ¿qué es París al lado del Álamo? 'Twas so good to be young then, to be close to the earth. Now the green leaves of summer are calling me home. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER.
Pues a esa ciudad a la que decía esa señora hace un momento que prefería ir en vez de al Álamo, nos hemos venido ahora. A París. Sí, porque este tema de jazz de Martial Solal pertenece a la película El final de la escapada de Jean-Luc Godard. ¿Os acordáis de Jean Sever vendiendo periódicos por los Campos Elíseos de París junto a Jean-Paul Belmondo en aquella famosa escena de la película? New York Herald Tribune. Te lo devuelvo, no trae el horóscopo. ¿Qué es el horóscopo? El horóscopo es el futuro. Quiero conocer el futuro, ¿tú no? Yo también. New York Herald Tribune. Pero nosotros no vamos a hablar ahora de los Campos Elíseos, sino de otro lugar aún más famoso de París. ¿Se refiere usted a ese chisme metálico y puntiagudo? Exacto, la Torre Eiffel. En los próximos minutos vamos a repasar cómo ha retratado el cine el famoso monumento francés. Cuando un director quiere situar rápidamente a los espectadores en la capital francesa, ¿qué hace? Pues mostrar un plano de la Torre Eiffel. Después de eso, ya no hay duda. ¡Estamos en París! Este icónico monumento, que representa como ningún otro la ciudad francesa, abrió sus puertas al público el 6 de mayo de 1889, en el marco de la Exposición Universal que ese año se celebraba en París. La torre es, en sentido real y figurado, el alma de la Exposición Universal. Los visitantes no paran de subir sus peldaños. Hombres y mujeres se precipitan para subir a la cima del monumento más alto del mundo, asistir a un espectáculo en el teatro del primer piso o almorzar en uno de los restaurantes elevados, mientras que el cañón que marca cada hora resuena en todo París. En realidad, el proyecto del ingeniero Eiffel ya había sido ofrecido anteriormente a otras ciudades europeas, entre ellas Barcelona, pero todas lo rechazaron y al final la torre acabó en París. Los franceses odiaron la torre cuando Eiffel la destapó para la Exposición Universal de París. Les pareció un horror. No, parece ser que al principio no gustó mucho, pero pronto se convirtió en un referente de la arquitectura moderna. Esta obra maestra de la industria moderna, inconcebible hace tan solo unos años, será también el símbolo del progreso logrado por nuestro siglo XIX y un avance de los prodigios que nos preparan sabios e industriales. Con este edificio tan extraordinario hemos entrado directamente en el futuro. Durante 41 años fue el edificio más alto del mundo con sus 300 metros de altura, hasta que en 1930 el edificio Chrysler de Nueva York le arrebató el puesto. No obstante, sigue siendo la estructura más alta de París. Tampoco es tan alta. Ah, ¿tú crees? Bueno, en verano la torre es 18 centímetros más alta que en invierno, debido a la expansión térmica del metal. Otra curiosidad de la Torre Eiffel es que en un principio estaba pensada para no ser permanente. No se preocupe, la destruirán en poco tiempo. La concesión de Eiffel solo contemplaba 20 años y después su torre sería desmontada. Pero todo cambió cuando en 1900 la Armada francesa añadió una antena de telegrafía en su punto más alto. Pero el verdadero interés de la emisora de telegrafía sin hilo es que prolongará la vida de la torre dándole por fin la utilidad que le faltaba. Esa utilidad quedó demostrada, por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, y así la torre se convirtió en permanente. En la actualidad es el cuarto monumento más visitado del mundo y todos los años recibe 6,5 millones de visitantes. Pero si no podéis ir a visitarla, no os preocupéis. El cine nos la ha mostrado en todo su esplendor en docenas de películas. I want to step out down the Champs-Élysées, from the Arch of Triumph to the Petit Palais. That's for me. Bonjour Paris. Empecemos con unos cuantos clásicos. Fred Astaire y Audrey Hepburn cantaban y bailaban esta canción en su mirador en Una cara con ángel, de Stanley Donen. Y en Zazie en el metro, la película de Louis Malle, Philippe Noiret y su sobrina subían también a lo más alto para contemplar el paisaje de París. Mira qué bellezas así, el Panteón, los Inválidos, la Nueva Eva, el metro. ¡Ah, Dios! ¡Qué vértigo! Charles Laughton, en la piel del comisario Maigret, perseguía entre sus vigas a Frank Chocton en El hombre de la Torre Eiffel. ¡Sígame si puede, Maigret! ¡Sígame! En la Torre Eiffel también estaba situada la meta de la carrera del siglo, la comedia de Blake Edwards. Vuelva atrás y gire a la derecha. No hemos de girar a la derecha. Conozco bien París. Yo también. Pues hay que ir a la derecha para llegar a la Torre Eiffel. Si damos la vuelta a la derecha, acabaremos en lo alto de la escalinata de Montmartre. Y en otro clásico de la comedia, en este caso británica, Oro en barras, Alec Guinness utilizaba los moldes de fabricación de pequeñas torres Eiffel de recuerdo para sacar el oro de Inglaterra. Si alguien robara nuestro camión, pues le sería imposible disponer de esas barras en este país, desde luego. Supongo que sí. Pero si pudiera ser pasado de contrabando,
Nosotros ponemos el oro en barra y usted lo convierte en Torres Eiffel. Luego en París tenía que perseguir a los turistas por toda la torre para recuperar unas cuantas de ellas que se habían vendido como souvenir. Dije que no vendiera nada que estuviera marcado con una R. Esa R no está clara, parece una A. Para Inglaterra es una R. vendido de esa casa? 6, señor. A las niñas inglesitas. No venda ni una más. Volveré. La Torre Eiffel es también el escenario de muchas películas de acción y aventuras. En Panorama para Matar, película de la saga James Bond, Grace Jones saltaba en parapente desde lo más alto y Roger Moore la perseguía por toda la ciudad. ¡Taxi! Siga ese paracaídas. ¡Fuera! Otro héroe clásico, el Hombre de Acero, debía intervenir en Superman 2 para evitar que estallara en ella una bomba. Una banda de terroristas se ha adueñado de la Torre Eiffel en París. ¿Hay víctimas? Sí, los rehenes están perfectamente. ¿Los rehenes? Sí, turistas. Han cogido a 20 personas. Y en Hora Punta 3, Jackie Chan y Chris Tucker luchaban contra los malos por toda su estructura y acababan colgados en el vacío. ¡Aguanta! ¡Lee! ¡Ayúdame! ¡Sí tengo! ¡Los negros no sabemos volar! ¡Súbeme! ¡Súbeme! ¡Vamos, hombre! La torre también ha dado bastante juego en títulos de género fantástico, como Tomorrowland, la película de George Clooney, donde el monumento se nos revelaba como la puerta de entrada a otros universos, tal y como lo concibieron Gustave Eiffel y unos cuantos amigos ilustres. Les 4 premiers, los 4 primeros de Plus Ultra. ¿Eran parte de todo esto? Eiffel, Julio Verne, Tesla y el señor Edison. Diseñaron esta antena en la que Espera, estamos. ¿qué? ¿La Torre Eiffel es una antena? Sí. Tesla diseñó la antena para observar todas las frecuencias de ahí fuera, subespaciales, transdimensionales, y encontraron exactamente lo que buscaban. En la última película de la saga Men in Black, estrenada en 2019, descubríamos también que el ingeniero Eiffel había sido uno de ellos y la torre un centro de acogida para alienígenas. La vieja terminal del portal, escenario de la primera gran migración alienígena. ¿Entonces Eiffel era un agente del MI6? Uno de los primeros. Él ayudó a muchos refugiados intergalácticos que buscaban protección aquí en la Tierra. Y en Un hombre lobo americano en París, remake de 2018 del clásico de John Landis, Un hombre lobo americano en Londres, Tom Everett Scott saltaba en plan puenting atado a una cuerda para coger en el aire a una Julie Delpy que intentaba suicidarse. ¡Qué momento! La cogiste al vuelo. Suerte que tenías cuerda para rato. Sí, hiciste vuelo sin motor. Tengo que encontrarla. Andy, ¿no ves que está como un cencerro? Una tía que se tira de la Torre Eiffel es que tiene problemas serios, pero que muy serios. También hemos asistido a la destrucción de la torre en muchas películas, desde clásicos como El fin del mundo, de Abel Gance, o La guerra de los mundos, versión de 1953, a las noventeras Armagedón o Mars Attacks, donde la torre era fulminada por el rayo de los extraterrestres. Señor presidente, el presidente de Francia está en la línea 2. Hola, Maurice. Tengo buenas noticias para ti. El embajador marciano está aquí y hemos negociado un buen trato. Maurice, sal de la sala. Sal ahora mismo. La torre se derretía como un helado antes de desplomarse en el suelo. En G.I. Joe, en cambio, era un grupo terrorista el que la elegía como blanco para probar su nueva arma mortífera. Lleva las ojivas a París, que las armen y luego quiero que pruebes una. ¿Probar una? Quiero que la CNN le muestre al mundo lo bien que funciona. Tengo un objetivo en mente. Uno que los franceses jamás olvidarán. Los malos disparaban su misil que al impactar corroía toda la torre como si fuera ácido. ¡Maldita sea! ¡No! El monumento aparece también en películas de otros géneros, desde películas románticas como Bajo la Torre Eiffel o familiares, como la francesa Un indio en París. ¿Esto en país tuyo? ¿Gran flecha que pica culo del cielo como en collar abuelo Mulucú? Ah, sí, la Torre Eiffel está en mi país. Es muy alta, ¿sabes? ¿Tú llevas mi Torre Eiffel? Sí. También la hemos visto en películas de animación como Ratatouille o como Ballerina, donde la veíamos a medio construir y uno de los personajes protagonistas lograba su sueño. Y esto sí que no lo creerías en la vida, pero trabaja en el taller de Gustave Eiffel, el inventor más grande, mejor y más magnético de todo el mundo.
Voy a ser la mano derecha del ingeniero más famoso del planeta. Por último, hay también numerosas películas documentales sobre el monumento, de las cuales podemos recomendaros La verdadera historia de la Torre Eiffel, un docudrama francés del año 2005 que mezcla documental y ficción y en el que se relata todo su proceso de construcción. Las condiciones de contratación son particularmente precisas y exigentes. Los horarios variarán según la estación entre 9 horas en invierno y 12 en verano. Para ganar tiempo y sobre todo para controlar el consumo de alcohol de los obreros, Eiffel hará instalar comedores en las plataformas sucesivas. La Torre Eiffel lleva más de 120 años apareciendo en el cine. No en vano fueron los hermanos Lumière los primeros en filmarla en 1898 en una pequeña cinta titulada Panorama durante la subida a la Torre Eiffel, que los hermanos rodaron desde su ascensor. Y ahí sigue, adornando con su imponente figura películas de todos los géneros. Las 7 en punto, en el pilar norte de la Torre Eiffel. Personaje secundario, escenario de amores, peleas y fantasías, o simplemente elemento icónico del paisaje de París. ¡Cielos! Es hermosa. Una de las grandes obras creadas por la humanidad, de la cual también ha dado cuenta el cine. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Y terminamos nuestro viaje donde lo empezamos, en Nueva York, con este Rhapsody in Blue de George Gershwin con el que comenzaba Manhattan, de Woody Allen. Otra película que nos evoca un lugar de cine, el puente de Queensboro, que une Manhattan con Queens y ante el cual Diane Keaton y Woody Allen veían amanecer en aquella escena inolvidable que forma parte ya de la antología del séptimo arte. ¿No es precioso, Ike? Sí, y más aún cuando amanece. Sí, es cierto. Me encanta. Esta es una gran ciudad. No me importa lo que opinen los demás. Es tan extraordinaria, ¿verdad? Sí. Creo que es mejor que me vaya. Tengo una cita con Yale para almorzar. Diane Keaton se va y nosotros también. Que sigáis disfrutando de las Navidades y nos volvemos a encontrar la semana que viene en otro especial de Sucedió una noche colección. Un saludo de Leo Castro y de Antonio Martínez y hasta la próxima.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.